Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. Roma ardía en celebraciones. Las guerras púnicas habían dejado cicatrices en todo el Mediterráneo, pero para los ciudadanos reunidos en el anfiteatro solo quedaba el espectáculo. El polvo del Coliseo se levantaba con cada paso de los gladiadores y los gritos del público exigían sangre, redención o milagro. Entre los condenados, un hombre caminaba con la cabeza erguida. No llevaba armadura, ni escudo, ni espada. Solo una túnica corta, sucia por el viaje, y una mirada que no se quebraba. Era joven, de piel oscura, ojos profundos y espalda recta. Su nombre era Masín, hijo de un noble númida, jinete de guerra, estratega precoz, prisionero por elección. Había sido capturado en Hispania, no por debilidad, sino por lealtad. Su escuadrón había caído y él se había negado a huir. Los romanos lo admiraban por su coraje, pero no lo perdonaban por su origen. Ahora lo ofrecían al pueblo como entretenimiento. Un bárbaro contra una bestia. El portón de hierro se abrió con un chirrido largo. El rugido que siguió no fue inmediato, fue profundo, contenido, como si la criatura que emergía recordara algo que los hombres habían olvidado. El león avanzó con lentitud, su melena dorada ondeando con el viento, sus ojos fijos en Masín. Y entonces el jinete lo reconoció. No por la forma, ni por el color, ni por el tamaño. Lo reconoció por la mirada. Años atrás, en una expedición por el desierto, había caído herido cerca de un arroyo seco. La noche lo envolvía y los chacales rondaban. Pero fue un león, este león, quien se acercó, lo olfateó y se alejó sin atacarlo. Al día siguiente lo encontró de nuevo junto al agua, como si lo hubiese guiado. Masín había sobrevivido y nunca olvidó. Ahora frente a él la misma criatura lo observaba. No rugía, no atacaba, solo esperaba. El público gritaba. Querían lucha, querían sangre, querían que el bárbaro demostrara su valor o muriera sin él. Masín dio un paso adelante, no con violencia, con respeto. El león no se movió, y entonces el jinete se arrodilló, no por rendición, por reconocimiento. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier batalla. Los romanos no entendieron, pero el león sí. Y eso, para Masín, era suficiente. El silencio en la arena se volvió incómodo. El público, acostumbrado al rugido, al choque, al derramamiento, no sabía qué hacer con la quietud. Algunos comenzaron a abuchear, otros gritaban órdenes, pero ni el león ni Masín se movían. Desde las gradas superiores, un senador romano observaba con atención. No era joven ni impulsivo. Había visto cientos de ejecuciones, decenas de rebeliones y sabía distinguir entre espectáculo y significado. Se inclinó hacia el tribuno a su lado y murmuró algo. El tribuno asintió y se retiró. Minutos después, un grupo de soldados entró en la arena, no con violencia, sino con orden. Uno de ellos se acercó a Masín, que seguía arrodillado. Le ofreció la mano. Masín lo miró, luego al león, luego al cielo. Se levantó sin decir palabra. El león, como si entendiera,
retrocedió hacia la sombra del portón por donde había entrado. No rugió, no atacó, solo desapareció. Masín fue escoltado fuera de la arena, no hacia la celda, hacia los baños, hacia ropa limpia, hacia una mesa con pan y aceite. Nadie le explicó nada, nadie le preguntó nada, pero algo había cambiado. Esa noche fue llevado ante el senador. El hombre lo observó largo rato antes de hablar. «No todos los bárbaros son bestias», dijo finalmente, «y no todos los romanos son ciegos». Masín no respondió, no por arrogancia, por prudencia. Podría servir a Roma, no como esclavo, como jinete, como aliado. Masín lo miró, pensó en su padre, pensó en su tierra, pensó en el león. «Serviré a la verdad», dijo. El senador sonrió, no por burla, por respeto. Y así, el jinete númida que había entrado en Roma como prisionero salió de la arena como símbolo, no de poder, de elección. Porque hay momentos en que la historia no se escribe con sangre, sino con silencio. Y hay hombres que no vencen por fuerza, sino por memoria. Masín no volvió a ver a León, pero cada vez que cabalgaba sentía su sombra cerca, como si lo guiara, como si lo recordara, como si lo esperara. Masín aceptó la oferta del senador, pero no como un gesto de sumisión. Lo hizo como quien elige el camino más largo para preservar algo que no puede ser dicho. Fue asignado a una unidad de caballería auxiliar, lejos de Roma, en las fronteras donde el imperio aún se debatía entre expansión y resistencia. Allí, entre soldados que lo miraban con recelo y comandantes que lo usaban como pieza, Masín se mantuvo firme. No hablaba mucho, no discutía, pero cada vez que cabalgaba lo hacía con una precisión que no se enseñaba, se heredaba. Con el tiempo, su nombre comenzó a circular. El númida que no cae, decían, el que doma sin látigo. Algunos lo admiraban, otros lo temían, pero nadie lo ignoraba. Una noche, tras una escaramuza en las colinas de Iliria, Masín encontró a un joven soldado herido, abandonado por su escuadra. Lo cargó sobre su caballo, lo curó con hierbas y lo mantuvo en vida durante días. El joven, al despertar, preguntó por qué lo había salvado. Masín respondió sin mirar, porque alguien me salvó una vez, sin razón. El joven no entendió, pero lo recordó. Años después, cuando Masín fue convocado de nuevo a Roma, ya no era prisionero ni espectáculo, era jinete, comandante, símbolo. El senador que lo había liberado había muerto, pero su legado seguía. Masín fue recibido por otro hombre, más joven, más ambicioso. «Dicen que tienes el favor de los dioses», le dijo. Masín negó con la cabeza. «Solo tengo memoria». El nuevo senador lo observó con curiosidad. «¿Y qué haces con ella?» Masín lo miró, sin arrogancia, sin temor. «La sostengo para que no se pierda». Esa noche en su alojamiento, Masín se sentó junto a la ventana.
El cielo romano estaba despejado. En la distancia, más allá de los muros, más allá del mármol, más allá del ruido, imaginó el desierto, el arroyo seco, el león. No sabía si aún vivía, no sabía si lo volvería a ver, pero cada decisión que tomaba, cada vida que salvaba, cada batalla que evitaba, era una forma de honrarlo. Porque hay vínculos que no se explican, hay encuentros que definen destinos, y hay hombres que, al elegir no matar, enseñan a otros a vivir. Massin no escribió su historia, pero quienes lo conocieron la contaron, y en cada relato el león aparecía, no como bestia, como principio. El tribuno se levantó de su asiento, visiblemente incómodo. El público comenzaba a impacientarse. Algunos exigían que soltaran otro animal. Otros pedían que ejecutaran al númida por cobardía. Pero en la arena, la escena seguía intacta. Massin de rodillas, el león en calma y un silencio que no se rompía. Un soldado descendió con paso firme, espada en mano. No miraba al león, miraba al hombre. Se acercó con lentitud, como si dudara de la orden que llevaba. Massin lo observó sin miedo. No se movió, no habló. El león sí lo hizo. No rugió. Caminó hacia el soldado con una lentitud que heló la sangre de los presentes. El soldado se detuvo. Levantó la espada. El león no aceleró. No mostró los dientes. Solo se acercó hasta quedar entre Massin y la hoja. El soldado bajó el arma. El tribuno gritó desde lo alto: ¡mátenlos a ambos! Pero nadie se movió. El soldado miró al león, luego a Massin, luego a las gradas. Dio un paso atrás, luego otro, y finalmente se retiró. El tribuno, furioso, ordenó que cerraran las puertas, pero el senador, que había permanecido en silencio hasta entonces, levantó la mano. Su voz fue clara, sin gritar: «Este hombre no pertenece a la arena». El tribuno lo miró, incrédulo. ¿Y el león? El senador bajó la mirada hacia la criatura que ahora se sentaba junto a Massin como si lo escoltara. Tampoco. La multitud no aplaudió, no celebró, pero tampoco protestó. Algo había cambiado. No era espectáculo, era otra cosa, algo que no sabían nombrar. Massin se levantó. El león lo siguió. Ambos caminaron hacia la puerta por donde había entrado la bestia. Nadie los detuvo. Y así salieron de la arena, no como vencedor y vencido, no como hombre y animal, sino como dos seres que, por un instante, recordaron que la vida no siempre obedece al rugido del público. El silencio que dejaron atrás fue más duradero que cualquier grito. Los dos cuerpos cruzaron el umbral de la arena sin mirar atrás. Massin caminaba con paso firme, el león a su lado, como si la bestia hubiese aceptado un pacto que ningún hombre podía entender. Los soldados que custodiaban el corredor se apartaron, no por miedo, sino por algo más profundo.
una intuición de que interrumpir ese momento sería profanar algo sagrado. Al llegar al final del pasillo, el león se detuvo. Masin también. Se miraron por última vez. No había palabras, ni gestos, ni promesas. Solo reconocimiento. Luego el león giró y se internó en la oscuridad de los pasadizos subterráneos, donde los hombres no entraban sin necesidad. Masin fue conducido a una celda, pero no fue encerrado. Le ofrecieron agua, pan y silencio. Nadie lo interrogó, nadie lo insultó. El tribuno había desaparecido del recinto. El senador, por su parte, había enviado un mensaje: que nadie toque al númida. Ha hecho más que todos nosotros. Esa noche, Roma no celebró. No hubo banquetes ni relatos exagerados, pero en las calles, en los mercados, en las tabernas, se hablaba de lo que había ocurrido, no como espectáculo, sino como signo. El hombre que se arrodilló ante el león que protegió al bárbaro, la arena que no tuvo sangre. Masin permaneció en silencio, no pidió nada, no exigió nada. Al amanecer se le permitió salir, no como esclavo liberado, sino como hombre que ya no pertenecía a nadie. Cruzó las puertas de Roma sin escolta, caminó hacia el este, donde el sol nacía. No sabía a dónde iba, no necesitaba saberlo, porque había comprendido algo que ni los filósofos ni los generales podían enseñar. La verdadera victoria no está en vencer, sino en no traicionarse. Y así terminó el día en que Roma quiso devorar a un jinete y encontró en cambio a un hombre que no podía ser domado. Masin avanzó por las calles de Roma como si no perteneciera a ellas. No lo escoltaban soldados ni lo seguía la multitud, pero quienes lo veían pasar detenían el paso. No por su ropa, aún llevaba la túnica simple de la arena, sino por su andar. Era el mismo hombre que había enfrentado al león sin levantar la mano. Y eso en Roma era más que fuerza, era misterio. Al llegar a la salida del recinto, un joven esclavo se le acercó con cautela. Le ofreció una capa. Masin la aceptó sin palabras. El esclavo lo miró con ojos grandes, como si esperara una revelación. Masin solo dijo: «No todos los muros son de piedra», y siguió caminando. El sol comenzaba a descender, las sombras se alargaban sobre los mármoles, y Roma se cubría de ese oro viejo que solo aparece al final del día. Masin cruzó el último arco sin mirar atrás. No huía, no se despedía, solo avanzaba. En la colina cercana, donde los olivos crecen torcidos por el viento, se detuvo. Respiró hondo. El aire era distinto. No olía a sangre ni a gloria, olía a tierra. Y entonces lo vio. A lo lejos, entre los árboles, una figura dorada se movía con lentitud. No era un sueño, no era un símbolo, era el león. No corría, no rugía, solo caminaba, como si supiera que el hombre lo esperaba. Masin no se movió, no llamó, no temió. El león se acercó, se detuvo a unos pasos y se sentó. Ambos se miraron. No había necesidad de más.
El sol cayó detrás de las colinas. La noche llegó sin ruido. Y allí quedaron el jinete y el león, dos exiliados del mundo, dos sobrevivientes del espectáculo, dos seres que al no obedecer se encontraron. Roma siguió su curso, pero en la colina el tiempo se detuvo, porque hay encuentros que no necesitan historia, solo verdad. La noche envolvía la colina con un manto de silencio espeso. Masín permanecía de pie, el león a su lado, ambos inmóviles como estatuas antiguas que el tiempo había olvidado mirar. No había luna, pero el cielo estaba claro y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Desde la ciudad aún llegaban ecos lejanos, risas, pasos, el rumor de una Roma que no sabía que algo había cambiado. Pero en la colina no había ruido, solo respiraciones, solo presencia. Masín se sentó sobre una piedra plana, sin perder de vista al león. No era vigilancia, era respeto. El animal se recostó lentamente, como si entendiera que el momento no pedía fuerza, sino permanencia. El jinete cerró los ojos, no para dormir, para recordar. Recordó su infancia entre los campos de Cirta, el olor del cuero de las sillas de montar, la voz grave de su padre enseñándole a leer mapas. Recordó la primera vez que vio un león, no en la arena, sino en libertad, cruzando el horizonte como si el mundo le perteneciera. Recordó la guerra, la captura, el viaje, la arena, y luego el instante en que eligió no luchar. Al abrir los ojos, el león lo observaba. No había juicio en su mirada, solo reconocimiento. Masín habló, por primera vez en horas. No somos enemigos. El león no respondió, pero tampoco se fue. Y eso bastaba. El viento sopló con suavidad. Las hojas crujieron. El mundo parecía inclinarse hacia ellos, como si esperara algo. Pero no hubo milagro, no hubo revelación, solo dos seres que, al negarse a obedecer el papel que les habían asignado, encontraron algo más profundo que la victoria. Cuando el sol comenzó a asomar detrás de las colinas, Masín se levantó. El león también. No se miraron, no se despidieron. Caminaron juntos hacia el bosque, sin prisa, sin destino. Y así terminó el día en que Roma quiso ver sangre y vio, en cambio, dignidad. Masín no volvió a la ciudad. El león no volvió a la arena. Pero quienes estuvieron allí nunca olvidaron lo que no pudieron explicar. El bosque se abría ante ellos como un templo sin muros. Masín y el león caminaban en silencio, sin rumbo marcado, pero con una dirección que no necesitaba mapa. La tierra bajo sus pies era húmeda, cubierta de hojas caídas, y el aire olía a corteza, a vida sin artificio. No se hablaban, no se miraban constantemente, pero cada paso que daban juntos era una afirmación. No eran amo y bestia, ni aliado y protector. Eran dos seres que habían cruzado el umbral de lo esperado y ahora habitaban un espacio que no pertenecía ni a Roma ni a los hombres.
En cierto punto, el león se detuvo, Masín también. Frente a ellos, un claro se abría entre los árboles, bañado por la luz dorada del final de la tarde. El león se recostó en el centro, como si ese lugar le perteneciera desde antes de que existiera. Masín se sentó a su lado, sin tocarlo, sin invadir. El silencio era total. No había gritos, ni órdenes, ni multitudes, solo el sonido del viento entre las ramas y el latido compartido de dos presencias. Masín cerró los ojos, no para dormir, para estar. Y en ese instante comprendió que no había nada más que buscar. No había victoria, ni regreso, ni destino. Solo esto, haber elegido no matar, haber sido testigo de la respuesta, haber caminado junto a lo indomable sin intentar domarlo. El sol descendió, la luz se apagó, y en el claro, bajo el cielo antiguo, un jinete y un león descansaban, no como leyenda, como verdad. El claro del bosque se volvió su refugio. Masín no construyó nada, no buscó abrigo, no encendió fuego. Permaneció allí junto al león como si el mundo hubiese dejado de exigirle movimiento. El animal dormía con los ojos entreabiertos, atento pero en paz. Masín, sentado sobre la tierra, observaba el cielo, que comenzaba a cubrirse de nubes lentas, como si el tiempo se hubiese ralentizado para ellos. Durante horas no hubo palabras ni gestos, solo la respiración compartida, el crujido ocasional de una rama y el murmullo del bosque que los aceptaba sin juicio. En algún momento, Masín se levantó. Caminó hasta el borde del claro, donde los árboles se cerraban como una muralla vegetal. Tocó la corteza de un roble antiguo, sintiendo su aspereza. Luego volvió junto al león, que lo observaba sin moverse. «No hay regreso», dijo en voz baja. «No al león, sino al aire». El león parpadeó lentamente, como si confirmara. Masín se arrodilló. No como en la arena, esta vez no por respeto al otro, sino por respeto al momento. Hundió las manos en la tierra, cerró los ojos y por primera vez desde su captura sintió que no debía defenderse de nada. El bosque no lo juzgaba. El león no lo exigía. Roma ya no lo alcanzaba. Y así, en ese rincón olvidado del mundo, el jinete númida dejó de ser prisionero, soldado, espectáculo. No se convirtió en leyenda, se convirtió en silencio. Un silencio que no era vacío, sino plenitud. Un silencio que no pedía ser contado, solo vivido. Un silencio que, si alguien lo escuchara, sabría que allí, entre los árboles, un hombre y un león habían elegido no ser parte del ruido. El claro permanecía intacto. Masín, aún de pie, observaba cómo la luz del día se desvanecía entre las copas de los árboles. El león, recostado, respiraba con lentitud, como si el bosque lo arrullara. No había amenaza, no había urgencia,
solo una quietud que parecía anterior al mundo. En ese instante, Mazín sintió algo que no había sentido ni en la arena, ni en la guerra, ni en su juventud: pertenencia. No a Roma, no a Numidia, no a ningún nombre. Pertenencia al momento, a la elección, a la libertad de no ser lo que esperaban. Se acercó al león, no con cautela, sino con certeza. Se sentó a su lado y por primera vez apoyó la mano sobre su lomo. El león no se movió, no reaccionó, solo aceptó. Y en ese contacto, breve y silencioso, Mazín comprendió que no había más que hacer, que el acto de no luchar había sido su victoria, que el gesto de arrodillarse había sido su grito, que el silencio compartido era más fuerte que cualquier rugido. El cielo se oscureció por completo. Las estrellas comenzaron a surgir, tímidas, como si también respetaran el momento. Mazín cerró los ojos. El león respiró hondo. El bosque los envolvió. Y así terminó el día en que un jinete eligió no matar y un león eligió no devorar. Dos voluntades que al encontrarse hicieron del silencio una forma de eternidad. La noche avanzaba con lentitud, como si el tiempo mismo se negara a interrumpir lo que ocurría en el claro. Mazín permanecía sentado, el león a su lado, ambos envueltos por la penumbra y el murmullo del bosque. No dormían, no velaban, solo estaban. En algún momento, una lluvia leve comenzó a caer. No era tormenta, ni amenaza. Era una lluvia silenciosa, casi ritual, que parecía lavar los restos del mundo que habían dejado atrás. Las gotas caían sobre la piel de Mazín, sobre el pelaje del león, sobre la tierra que lo sostenía. Ninguno se movió. Mazín alzó la vista. Las ramas se mecían suavemente, y entre ellas el cielo se abría en fragmentos oscuros y brillantes. No pensaba en Roma, no pensaba en su padre, no pensaba en la arena. Pensaba en lo que había elegido: no matar, no obedecer, no fingir. El león se incorporó lentamente, no como quien se prepara para partir, sino como quien reconoce que algo ha sido completado. Caminó unos pasos hacia el borde del claro, se detuvo y miró a Mazín por última vez. El jinete se levantó, no lo siguió, no lo retuvo, solo inclinó la cabeza. El león desapareció entre los árboles. Mazín permaneció allí, bajo la lluvia, solo. Pero no vacío, porque había algo que ni Roma, ni la guerra, ni el espectáculo podían quitarle: la certeza de haber sido fiel a sí mismo. Y cuando el amanecer comenzó a dibujarse en el horizonte, Mazín caminó hacia el bosque, no para buscar, para permanecer, porque hay hombres que no necesitan ser recordados por lo que hicieron, sino por lo que se negaron a hacer. Y en ese claro, bajo ese cielo, un jinete eligió el silencio,
y el mundo, por un instante, lo escuchó. El bosque comenzaba a despertar con los primeros sonidos del alba. El canto tímido de los pájaros, el crujido de ramas bajo animales invisibles, el susurro del viento entre las hojas altas. Masin permanecía en el claro, de pie, con la túnica húmeda por la lluvia nocturna, los ojos abiertos pero tranquilos. No había dormido, no lo necesitaba. El león no había regresado, pero su ausencia no era pérdida, era continuidad. Masin caminó lentamente hacia el centro del claro, donde la tierra aún guardaba la forma del cuerpo del animal. Se agachó, pasó la mano sobre el suelo y allí, sin ceremonia, sin palabras, recogió una piedra pequeña, lisa, oscura. La sostuvo entre los dedos como quien sostiene un recuerdo, no por nostalgia, sino por respeto. Luego se levantó y comenzó a andar, no hacia Roma, no hacia Cirta, no hacia ningún lugar que tuviera nombre. Andaba hacia el silencio, hacia donde los hombres no preguntan y los animales no obedecen, hacia donde la memoria no pesa, pero tampoco se olvida. Y mientras se alejaba, el claro quedaba atrás, intacto, como si nunca hubiese sido tocado. Pero quienes lo encontraran, si acaso alguien lo hiciera, sentirían algo distinto en el aire, una calma que no era natural, una huella que no era física, una historia que no se contaba, pero se sabía, porque en ese rincón del mundo, un jinete eligió no matar y un león eligió no devorar, y juntos, sin palabras, hicieron del silencio una forma de eternidad. El bosque se cerraba detrás de Masin como una puerta que no necesitaba cerradura. Cada paso que daba lo alejaba de Roma, pero no hacia el exilio, hacia una forma distinta de estar en el mundo. No llevaba provisiones, ni armas, ni destino. Solo la piedra oscura que había recogido del claro, guardada en la palma como un testigo silencioso. El día avanzaba con lentitud. El sol filtraba su luz entre las ramas, dibujando sombras largas que se movían como recuerdos. Masin caminaba sin prisa, atento al sonido de sus propios pasos, al crujido de las hojas, al canto lejano de los pájaros. No buscaba nada, no huía de nada, solo respondía a una llamada que no tenía voz. En cierto momento se detuvo. Frente a él, un arroyo estrecho cruzaba el bosque. El agua era clara y sobre ella flotaban hojas secas que giraban sin rumbo. Masin se arrodilló, bebió con las manos y luego se sentó en la orilla. El león no estaba, pero su ausencia no era soledad, era continuidad. Sacó la piedra de su túnica, la sostuvo frente al agua, la giró entre los dedos.
No era especial, no brillaba, no tenía forma perfecta, pero había estado en el claro. Había tocado la tierra donde el león se había recostado, y eso bastaba. Masín la arrojó al arroyo, no con fuerza, con decisión. La piedra desapareció bajo la corriente y el agua siguió su curso. El jinete se levantó, miró el bosque, miró el cielo, miró el camino que aún no había recorrido. Y entonces, sin ceremonia, sin testigos, sin palabras, comenzó a andar. Porque hay momentos que no terminan con un rugido, ni con una batalla, ni con una muerte. Hay momentos que terminan con un paso, y con ese paso, Masín dejó de ser historia y se convirtió en silencio que camina. Masín continuó su marcha por el bosque, sin rumbo trazado, pero con una dirección interior que lo guiaba más allá de los caminos. El suelo se volvía más irregular, las raíces emergían como venas antiguas y el aire se espesaba con el perfume de la tierra húmeda. Cada paso era una afirmación silenciosa. No volvería a ser parte del ruido. En lo alto, entre las ramas, un grupo de aves alzó vuelo repentino. Masín se detuvo, no por miedo, sino por atención. El bosque hablaba en gestos, y él había aprendido a escucharlos. A lo lejos, creyó ver una figura, no humana, no animal, solo una sombra que se movía entre los árboles como si lo observara sin acercarse. No era el león, no era amenaza, era el bosque mismo, reconociéndolo. Masín siguió andando. Al llegar a una pequeña elevación, se detuvo. Desde allí podía ver el horizonte, colinas suaves, niebla baja, y más allá, la línea del mundo que no necesitaba nombre. Se sentó sobre una piedra cubierta de musgo, respiró hondo, cerró los ojos, y entonces lo sintió. No en el oído, no en la piel, en el centro del pecho, una calma que no venía del descanso, sino de la elección. Había cruzado la arena sin matar, había cruzado Roma sin obedecer, había cruzado el bosque sin buscar, y ahora cruzaba el umbral de sí mismo. No era jinete, no era prisionero, no era símbolo, era hombre, y eso bastaba. El viento sopló con suavidad, las hojas se inclinaron. El mundo, por un instante, pareció inclinarse también. Y así, en lo alto de una colina sin nombre, Masín se convirtió en lo que nunca le permitieron ser: libre. El claro del bosque había dejado de ser un simple espacio entre árboles, no por su forma ni por su tamaño, sino por lo que había ocurrido allí. Algo invisible, pero definitivo, lo había transformado. No era un altar, ni un santuario, pero tenía la gravedad de un lugar donde se había tomado una decisión que ningún hombre podía deshacer. Masín permanecía en el centro, sentado sobre la piedra húmeda, con la espalda recta y la mirada fija en el horizonte. No había testigos, ni relato,
ni gloria. Nadie lo aplaudía, nadie lo juzgaba, pero lo que había hecho, o más bien lo que había elegido no hacer, resonaba en el aire como una verdad que no necesitaba ser dicha. Roma no tenía nombre para lo que él era ahora. No era esclavo, ni gladiador, ni traidor, tampoco héroe. Era simplemente un hombre que, en el momento más esperado, había decidido no obedecer. Había renunciado a la violencia, al espectáculo, a la lógica del poder, no por debilidad, sino por convicción, no por miedo, sino por memoria. El bosque lo aceptaba sin condiciones, no lo exigía, no lo transformaba, lo dejaba estar. El león, que ya no estaba presente, lo había entendido antes que cualquier humano, y ese entendimiento, silencioso y absoluto, había sido suficiente. Por un instante, el mundo pareció detenerse. No hubo viento, ni canto de aves, ni crujido de ramas. Solo el peso de una elección que no buscaba recompensa. Masin no se movía, no pensaba en el futuro, no pensaba en volver. Estaba allí, entero, intacto, como si el tiempo lo hubiese dejado en paz. Y así, en un rincón olvidado del imperio, donde no llegaban las órdenes ni los gritos, un jinete númida se convirtió en algo más que historia. Se convirtió en presencia, en permanencia, en silencio. Masin seguía en el claro. No había dado un solo paso desde que el león se marchó. No por indecisión, sino porque no había necesidad. El bosque lo envolvía con una calma que no se parecía a ninguna otra. No era descanso, era suspensión, como si el tiempo lo hubiese apartado del curso habitual de las cosas. El cuerpo de Masin estaba quieto, pero su interior no lo estaba. Sentía cada respiración como una afirmación, cada latido como una respuesta. No pensaba en volver, no pensaba en amansar, pensaba en lo que había sido y en lo que había dejado de ser. Recordó el rostro del tribuno, crispado por la rabia. Recordó la multitud, hambrienta de sangre. Recordó al soldado que bajó la espada y, sobre todo, recordó al león, interponiéndose entre él y la muerte, sin rugir, sin atacar, simplemente estando. Ese gesto lo había cambiado todo. Masin sabía que en Roma su historia ya estaría siendo contada, distorsionada, adornada, convertida en mito o en burla. Algunos dirían que fue un truco, otros que fue un milagro, pero nadie sabría lo esencial, que no hubo magia, ni estrategia, ni pacto, solo una lección y una respuesta. El claro empezaba a oscurecerse de nuevo. El día se retiraba con la misma delicadeza con la que había llegado. Masin se recostó sobre la piedra, sin cerrar los ojos. No dormía, no velaba, solo permanecía. Porque había comprendido que no todo hombre necesita un destino. Algunos solo necesitan un lugar donde no se les exija ser otra cosa. Y él lo había encontrado. No en Roma, no en la arena, en el claro, donde el mundo por fin había dejado de pedirle que se explicara. Masin permanecía en el claro, sin moverse, sin hablar, sin buscar. El bosque había dejado de ser un entorno y se había convertido en estado. No era un lugar donde estaba, era lo que era. El cuerpo
aún firme, comenzaba a sentir el peso de la quietud, pero no como fatiga, como arraigo. Cada músculo parecía entender que no debía avanzar, que no había más camino que el presente. El aire se volvía más denso, no por humedad, sino por significado. Todo lo que lo rodeaba parecía observarlo sin ojos, las ramas, las piedras, los insectos que cruzaban la tierra. No había amenaza, no había juicio, solo una especie de reconocimiento silencioso, como si el bosque supiera que ese hombre había hecho algo que los hombres no suelen hacer, detenerse sin rendirse. Masín pensó en su padre, no en su rostro ni en sus palabras, sino en la forma en que lo miraba cuando era niño. Una mirada que exigía, que empujaba, que moldeaba. Y pensó en cómo, en la arena, había sentido por primera vez que no debía responder a esa mirada, que podía ser otra cosa, que podía no ser lo que esperaban. El león no volvió, pero su ausencia no era ruptura, era confirmación. El vínculo no necesitaba repetirse, había sido suficiente. Un gesto, una elección, una permanencia. El claro, mientras tanto, seguía igual, pero algo había cambiado, no en la forma, sino en la memoria. Ese lugar ya no era solo bosque, era testigo, era guardián. Era el único sitio en todo el imperio donde un hombre había elegido no obedecer, no matar, no huir. Y eso, aunque nadie lo contara, aunque nadie lo escribiera, aunque nadie lo celebrara, quedaría allí, en el aire, en la tierra, en el silencio. Porque hay actos que no necesitan historia, solo necesitan no ser olvidados. El claro permanecía igual, pero algo en Masín había comenzado a transformarse. No era una agitación visible, ni un impulso por moverse. Era más sutil, una conciencia que se expandía, como si el silencio del bosque le permitiera escuchar partes de sí mismo que nunca habían tenido voz. No pensaba en volver, no pensaba en avanzar, pero tampoco estaba detenido. Su quietud no era estancamiento, era maduración, como una semilla que no se mueve, pero cambia. El recuerdo de Reón seguía presente, no como imagen, sino como presencia. No era nostalgia, era continuidad. El animal había desaparecido entre los árboles, pero su gesto, ese instante en que se interpuso sin violencia, seguía latiendo en el pecho de Masín como una verdad que no necesitaba repetirse. A veces el viento traía sonidos lejanos, ramas que se quebraban, aves que cruzaban el cielo, gotas que caían de hojas altas, pero nada perturbaba el equilibrio del claro. Era como si el mundo entero respetara ese espacio, como si supiera que allí había ocurrido algo que no debía ser interrumpido. Masín no hablaba, no porque no tuviera palabras, sino porque había comprendido que algunas verdades no se dicen, se sostienen, se viven, se guardan. Y así, mientras el día avanzaba sin urgencia, el jinete númida permanecía en el centro del claro, no como prisionero, no como fugitivo, no como héroe, como hombre, como alguien que había elegido no responder al rugido del mundo, y que por eso mismo había encontrado algo que Roma jamás podría ofrecerle: paz. Masín no se había movido. El claro seguía siendo su centro, no por comodidad, sino porque allí había ocurrido lo irrepetible. No necesitaba más, no buscaba más. El mundo podía girar, las ciudades podían arder, los imperios podían caer.
pero ese fragmento de bosque había quedado intacto, como si el tiempo lo hubiese apartado del resto. Los días pasaban sin contarse. El cuerpo de Masín se adaptaba al ritmo del bosque. Comía cuando encontraba frutos, bebía del arroyo, dormía cuando el cielo se apagaba. Pero no era supervivencia, era permanencia. No vivía como un fugitivo, sino como alguien que había dejado de pertenecer a las reglas del mundo. A veces escuchaba pasos lejanos, cazadores, soldados, campesinos. Ninguno se acercaba. El claro parecía tener una frontera invisible, como si algo en el aire advirtiera: aquí no se entra. Y si alguno lo hacía, no hablaba, no preguntaba, solo miraba a Masín, lo reconocía sin entender y se iba. El rumor de su historia había comenzado a circular, no en Roma, donde los relatos se deformaban, sino en las aldeas, en los caminos, en las voces de los que no tienen poder, pero sí memoria. El hombre que no luchó, el león que no mató, el claro donde no hubo sangre. Nadie sabía su nombre, nadie sabía su origen, pero todos sabían que existía. Masín lo intuía, no por vanidad, sino por el modo en que el bosque lo miraba, como si incluso los árboles supieran que él había hecho algo que los hombres rara vez hacen: detenerse antes de destruir. Y así, sin proclamarse sabio, sin convertirse en maestro, sin buscar discípulos, Masín se volvió leyenda, no por lo que hizo, sino por lo que se negó a hacer. Y el claro, cada vez más silencioso, seguía guardando su secreto. Masín ya no contaba los días. El claro había dejado de ser un lugar en el bosque para convertirse en su mundo entero. No había calendario, ni estaciones marcadas, ni rituales. Solo el ritmo natural de la luz y la sombra, del canto de los pájaros y del silencio que seguía a la lluvia. Su cuerpo se había adaptado, su mente también. A veces llegaban rumores, campesinos que pasaban cerca, voces que se cruzaban entre los árboles, hablaban de él sin saber que lo hacían. Dicen que hay un hombre que vive con los animales, un extranjero que no habla pero que no parece perdido, un claro donde nadie se atreve a entrar. Masín escuchaba sin intervenir, no corregía, no explicaba. Había aprendido que la verdad no necesita defensa, solo coherencia. Una tarde, un niño apareció en el borde del claro. No tenía más de 10 años. Llevaba una cesta de frutas y los ojos muy abiertos. Se detuvo al ver a Masín, pero no huyó. Tampoco habló. Solo se acercó, dejó la cesta en el suelo y se quedó allí esperando algo que no sabía nombrar. Masín lo miró con calma. No preguntó de dónde venía, ni por qué estaba allí. Solo asintió con la cabeza, como quien reconoce una intención sin necesidad de palabras. El niño sonrió, se sentó en el suelo y juntos compartieron las frutas sin decir nada. Cuando el sol comenzó a caer, el niño se levantó, hizo una pequeña reverencia, imitando quizás lo que había visto en algún templo, y se marchó por donde había venido. Masín no lo siguió con la mirada. No necesitaba hacerlo. Sabía que algo había comenzado. No una historia, no una leyenda, una transmisión, silenciosa, orgánica, inevitable. Porque cuando un hombre elige no obedecer y permanece fiel a esa elección, el mundo, tarde o temprano, lo empieza a escuchar. Masín se había convertido en parte del claro, no como un objeto ni como un ermitaño, sino como una presencia que no necesitaba imponerse. Su cuerpo estaba allí, pero su voluntad ya no respondía a las lógicas del mundo exterior. No esperaba visitas, ni respuestas, ni milagros. Lo que había ocurrido entre él y el león no era un evento,
era una transformación. Los aldeanos, con el tiempo, dejaron de acercarse, no por miedo, sino por respeto. El claro se volvió un lugar que no se tocaba. Algunos decían que quien entraba allí salía distinto. Otros afirmaban que el silencio del bosque era más profundo en ese punto. Nadie lo explicaba, nadie lo discutía, solo se aceptaba. Mazín no hablaba, no porque hubiese perdido la voz, sino porque había comprendido que el lenguaje humano no alcanzaba para nombrar lo esencial. Lo que había vivido no podía ser contado sin traicionarlo, y por eso, cuando alguien se atrevía a cruzar el borde del claro, él simplemente los miraba, no con juicio, con presencia. Una anciana llegó una vez. Caminaba lento, con un bastón de madera y los ojos llenos de tiempo. Se sentó frente a él sin pedir permiso. No dijo su nombre, no preguntó nada, solo comenzó a cantar en voz baja una melodía que parecía anterior a las palabras. Mazín la escuchó sin moverse, y cuando terminó, ella se levantó, le tocó el hombro y se fue. Ese día, Mazín sonrió, no por alegría, por reconocimiento, porque entendía que el claro ya no era suyo, era de todos los que sabían que hay momentos en los que no hacer es más poderoso que actuar, que hay gestos que no necesitan testigos y que hay hombres que, al elegir el silencio, enseñan más que 1000 discursos. Mazín no murió en el claro, simplemente dejó de ser necesario, y el bosque, como siempre, siguió respirando. Kaya no había venido sola. Aunque se presentó como una mensajera, su llegada marcó el inicio de algo más profundo. Traía noticias de Roma, sí, pero también traía una decisión. El tribuno Gaius Marcellus, humillado por el gesto de Mazín en la arena, había enviado hombres para capturarlo, no por venganza, sino por temor. El silencio de Mazín se había convertido en símbolo, y Roma no toleraba símbolos que no podía controlar. «Quieren convertirte en mártir», dijo Caía, sentada frente a él, «o en traidor, depende de quién cuente la historia». Mazín no respondió, pero sus ojos se endurecieron. Caía desenrolló el pergamino. Era una orden de captura, firmada por el prefecto de la provincia. No mencionaba el león, no mencionaba el claro, solo hablaba de un gladiador que se negó a cumplir su deber. Vendrán al amanecer, no muchos, 4 soldados. No saben quién eres, solo saben que no obedeciste. Mazín se levantó, no con rabia, con decisión. ¿Y tú?, preguntó. Caía lo miró sin pestañear. Yo vine a ver si el hombre que enfrentó al león sin levantar la mano aún cree que el silencio puede resistir las espadas. Mazín caminó hacia el borde del claro. No huía, no se escondía, pero esta vez no estaría solo. El bosque lo había aceptado, y Caía, aunque no lo dijera, también. La trama había comenzado, y Roma por segunda vez estaba a punto de descubrir que hay hombres que no se vencen con gritos, ni con órdenes, ni con acero, solo con olvido. Y Mazín no sería olvidado. El claro ya no era solo refugio. Se había convertido en escenario de algo que ni Mazín ni Kaya podían controlar del todo. Esa noche, Kaya no se marchó.
encendió un fuego pequeño, lejos del centro, y se sentó a afilar una daga que parecía más simbólica que útil. Masin la observaba sin intervenir. Sabía que ella no era una mensajera cualquiera. Su forma de moverse, de callar, de mirar el bosque como si lo conociera desde dentro, revelaba otra cosa. ¿Quién eres realmente?, preguntó él por fin. Kaya levantó la vista sin sorpresa. Fui esclava en Roma, luego espía, luego nada. Ahora soy alguien que cree que tu silencio vale más que 1000 discursos. Masin asintió, no por estar de acuerdo, sino porque entendía el peso de esas palabras. Al amanecer, los soldados llegaron. No entraron de inmediato. Rodearon el claro como si esperaran que algo los detuviera. Uno de ellos, el más joven, dio un paso al frente. Llevaba la orden de captura en la mano, pero sus ojos no mostraban convicción. Kaya se adelantó, no con violencia, sino con firmeza. Este lugar no les pertenece, dijo. El soldado dudó. Miró a Masin, que seguía sentado, sin armas, sin miedo. Luego miró a sus compañeros. Uno de ellos bajó la mirada, otro dio un paso atrás. El oficial al mando, un veterano con cicatrices en el rostro, apretó los dientes. No vinimos a discutir, vinimos a cumplir órdenes. Kaya se acercó más. ¿Y si las órdenes están equivocadas? Silencio. Masin se levantó, caminó hasta el centro del claro. No dijo nada, solo se quedó allí, de pie, con la espalda recta y los ojos abiertos. El oficial lo miró largo rato. Luego, sin decir palabra, rompió el pergamino en dos. Lo dejó caer al suelo. Dio media vuelta. «No lo vimos», dijo a sus hombres. «No estaba aquí». Y se fueron. Kaya sonrió apenas. Masin no reaccionó. El claro volvió a quedarse en silencio. Pero algo había cambiado. Ahora el claro no solo era testigo, era frontera, era símbolo, era resistencia. Y Roma, por primera vez, había retrocedido ante un hombre que no levantó la voz. Kaya permaneció en el claro después de la partida de los soldados. No por curiosidad, sino por convicción. Había visto algo en Masin que no se encontraba en los hombres comunes. Una firmeza que no dependía de la fuerza. Una autoridad que no necesitaba voz. «No van a rendirse tan fácil», dijo ella al caer la tarde. «Roma no tolera que alguien la desobedezca sin castigo. Lo que hiciste en la arena se está convirtiendo en símbolo». Masin no respondió, pero sabía que tenía razón. El gesto de León, su negativa a luchar, la permanencia en el claro, todo eso estaba creciendo más allá de sus manos. Y cuando un símbolo crece, los poderosos lo temen. Kaya propuso algo inesperado. «Hay otros como tú, gente que ha huido del circo, soldados que desertaron, esclavos que no quieren volver a servir. Están dispersos, escondidos, esperando algo. No saben que ese algo eres tú». Masin la miró con calma. No era líder, no quería serlo, pero entendía que el silencio también puede convocar. «No quiero guerra», dijo por fin. Kaya asintió. «No será guerra, será presencia. Si tú permaneces, ellos vendrán. Y si vienen, Roma tendrá que decidir si sigue enviando espadas o empieza a escuchar». Esa noche, Kaya partió.
no como mensajera, como semilla. Y en los días siguientes, el claro comenzó a cambiar, no en su forma, sino en su función. Llegaron 3 hombres, uno con marcas de látigo en la espalda, otro con las manos deformadas por el trabajo y un tercero que no hablaba, pero que lloró al ver a Masin. No pidieron instrucciones, no ofrecieron obediencia, solo se sentaron, permanecieron. El claro ya no era refugio, era núcleo, era inicio, era amenaza para quienes solo entienden el poder como grito. Y Roma, desde lejos, empezaba a inquietarse, porque donde hay hombres que no obedecen, hay futuro que no se puede controlar. El claro ya no era solo símbolo, se había convertido en movimiento. Cada día llegaban más personas, no en masa, no como ejército, sino como individuos que habían escuchado algo, una historia, un rumor, una verdad que no se gritaba, pero se sentía. Algunos venían por curiosidad, otros por desesperación y unos pocos por convicción. Todos se quedaban. Calla regresó con noticias inquietantes. Roma había enviado un nuevo emisario, no con soldados, sino con palabras. Se llamaba Decimus Varro, un diplomático hábil, conocido por apagar incendios antes de que se volvieran rebeliones. Su misión, convencer a Masin de que regresara a Roma, no como prisionero, sino como símbolo controlado. Quieren que seas parte de su narrativa, dijo Calla, que tu silencio se convierta en obediencia decorada. Masin la escuchó sin interrumpir, luego se levantó y caminó hasta el centro del claro, donde ahora se reunían los recién llegados cada tarde. No había discursos ni rituales, solo presencia. Cuando Decimus llegó, lo hizo con elegancia, túnica limpia, escolta mínima, tono suave. Masin, dijo, Roma no quiere destruirte, quiere entenderte, quiere que seas ejemplo de reconciliación. Masin lo miró largo rato, luego respondió, Roma no entiende lo que no puede nombrar. Decimus sonrió, pero su mirada se endureció. Si no aceptas, vendrán otros, no diplomáticos, no palabras. Masin no respondió. Dio media vuelta y se sentó entre los suyos, no como líder, como centro. Decimus se marchó, pero dejó algo atrás, una advertencia. Y esa noche, Calla reunió a los que habían llegado, no para preparar armas, para preparar decisión. Si vienen, no lucharemos como ellos, no gritaremos, no obedeceremos, permaneceremos. El claro, por primera vez se preparaba, no para la guerra, para resistir sin convertirse en lo que se resiste. Y Roma, al borde de su propia decadencia, se enfrentaría a lo que nunca había sabido combatir, un silencio que no se rompe, una comunidad que no se arrodilla, un hombre que no se vende. La tensión crecía en silencio. El claro, aunque intacto en su forma, comenzaba a vibrar con una energía nueva. No era miedo, era preparación. Los que habían llegado no eran soldados, pero tampoco eran simples refugiados. Eran hombres y mujeres que habían sido rotos por Roma y que ahora encontraban en Masin no un líder, sino un espejo. Calla organizaba sin imponer,
distribuía tareas, vigilaba los bordes del bosque, hablaba con los recién llegados, pero siempre volvía al centro, donde Mazín permanecía. Él no daba órdenes, su sola presencia bastaba. Una noche llegó un hombre distinto. No caminaba como los demás. Tenía el porte de alguien que había mandado antes. Se llamaba Tiberius Laro, antiguo centurión, desertor. Llevaba consigo un mapa y una advertencia. Roma no va a enviar más emisarios. Va a enviar fuego. Calla lo miró con dureza. ¿Cuántos? Una cohorte, 50 hombres. Vendrán por el sur, cruzando el río. Quieren borrar el claro, no por lo que hay aquí, sino por lo que representa. Mazín se levantó. Caminó hasta el fuego. Todos lo miraban. No habló. Tomó una rama encendida y la clavó en la tierra. Luego se sentó. Calla entendió. No nos moveremos. Tiberios frunció el ceño. ¿Y si atacan? Calla respondió por él. Entonces Roma tendrá que explicar por qué mató a hombres desarmados, por qué quemó un lugar donde nadie luchaba, por qué temía tanto a un silencio. El claro se preparó, no con armas, con decisión. Y cuando la cohorte llegó, al amanecer, encontró algo que no esperaba. 50 personas sentadas en círculo, en silencio, sin escudos, sin espadas, sin miedo. El comandante dudó, dio la orden de avanzar, pero los soldados no se movieron. Uno de ellos, el más joven, dejó caer su lanza. Otro se arrodilló, el resto lo siguió. Roma no entró al claro ese día y nunca volvió. Porque hay lugares que no se conquistan, hay gestos que no se entienden y hay hombres que al negarse a obedecer fundan algo más fuerte que un imperio, una verdad que no necesita gritar. El claro se había convertido en algo que ni Mazín ni Calla habían previsto. Un punto de inflexión. Después de la retirada de la cohorte, el rumor se volvió río. En las aldeas, en los caminos, en los mercados, se hablaba del lugar donde Roma había sido desobedecida sin violencia. Algunos lo llamaban milagro, otros locura, pero todos coincidían en algo. Era real. Calla comenzó a recibir mensajes, no escritos, sino hablados, transmitidos por viajeros, por pastores, por mujeres que cruzaban los bosques con niños en brazos. Decían que en otras provincias pequeños grupos empezaban a reunirse, no para luchar, para permanecer. El gesto de Mazín se había vuelto semilla, pero Roma no había terminado. Una noche llegó un cuervo con una marca en la pata. Era señal de los espías imperiales. Calla lo reconoció al instante, lo atrapó, leyó el mensaje y lo quemó sin mostrarlo. Luego fue hasta Mazín. «Van a enviar a alguien más», dijo. «No soldados, no emisarios. Un hombre que no teme morir. Un ejecutor». Mazín no reaccionó, pero esa noche no durmió. Al tercer día llegó el ejecutor. No tenía nombre, no vestía como romano, no hablaba, solo observaba. Se instaló en el borde del claro sin cruzarlo. Cada noche encendía un fuego, cada mañana lo apagaba.
no intervenía, pero su presencia era amenaza. Kaya lo estudió. Sabía que no atacaría de inmediato. Sabía que esperaba algo, una señal, una debilidad, una fractura. Masin reunió a los suyos. Esta vez habló. No se trata de mí, se trata de lo que somos cuando no obedecemos. Si él cruza, no respondan con miedo, respondan con permanencia. El ejecutor esperó 7 días. Al octavo, cruzó. No con espada, con fuego. Arrojó una antorcha al centro del claro. Las llamas comenzaron a crecer. Algunos gritaron, otros corrieron, pero Masin se quedó. Kaya también. Y uno a uno, los demás regresaron, se sentaron, rodearon el fuego, no para apagarlo, para mirarlo. El ejecutor se detuvo. Nunca había visto eso. Nunca había enfrentado a un grupo que no se defendía, pero tampoco huía. Las llamas se apagaron solas. El claro resistió. El ejecutor se marchó. No por derrota, por incomprensión. Y Roma, por segunda vez, descubrió que hay fuegos que no se apagan con agua, sino con convicción. Masin no celebró, solo permaneció, porque sabía que la verdadera victoria no es vencer al enemigo, sino no convertirse en él. El claro había resistido el fuego, había resistido la amenaza, y ahora debía resistir más difícil, la esperanza. Porque cuando un símbolo sobrevive, la gente empieza a creer. Y cuando la gente cree, también empieza a proyectar, a exigir, a esperar. Masin lo notó en los ojos de los recién llegados. Ya no venían solo a permanecer, venían buscando respuestas, dirección, propósito. Algunos querían convertir el claro en escuela, otros en santuario. Algunos hablaban de fundar una nueva comunidad, con leyes propias, con estructura, con defensa. Kaya lo advirtió. Están empezando a verte como algo que no eres, como algo que no quieres ser. Masin permanecía en silencio, pero el peso de las miradas comenzaba a cambiar. Ya no lo dejaban en paz, lo seguían, lo interpretaban, lo usaban. Una noche, un grupo de recién llegados discutió entre sí. Uno de ellos, un ex soldado llamado Naro, propuso organizar patrullas. Otro, una mujer llamada Elira, se opuso. Decía que el claro debía seguir siendo lo que era, un espacio sin jerarquías, sin vigilancia, sin miedo. La discusión se volvió gritos, y por primera vez el claro tembló. Masin se levantó, caminó hasta el centro, no habló, solo se sentó. Kaya lo siguió, Elira también. Uno a uno los demás se fueron callando y se sentaron. Naro bajó la cabeza, no por derrota, por comprensión. Porque el claro no era un lugar para imponer, era un lugar para recordar. Masin entendía que el verdadero peligro no era Roma, era convertirse en Roma, repetir sus estructuras, imitar sus miedos, codificar su control. Y por eso, al día siguiente, hizo algo que nadie esperaba. Se levantó al amanecer, caminó hasta el borde del claro y se fue. No huyó, no abandonó,
liberó. Porque entendía que un símbolo, si se queda demasiado tiempo, se convierte en estatua. Y las estatuas no enseñan, solo decoran. Kaya lo vio partir sin detenerlo. Sabía que el claro debía seguir sin él, para que lo que había nacido allí no dependiera de un hombre, sino de una elección. Y así, Mazin desapareció entre los árboles, como había llegado, sin ruido, sin relato, sin gloria. Pero el claro permaneció, y con él la memoria de un hombre que eligió no obedecer y que al hacerlo enseñó a otros a permanecer. El claro había quedado en silencio, no por abandono, por madurez. La partida de Mazin no fue una fuga, sino una enseñanza. Y los que se quedaron lo entendieron. Kaya, ahora en el centro, no ocupaba su lugar, lo sostenía. Los días pasaban y el claro seguía recibiendo gente, pero algo había cambiado. Ya no venían buscando a Mazin, venían buscando lo que él había dejado. Kaya comenzó a notar patrones, grupos que llegaban con ideas de estructura, otros que querían convertir el claro en santuario, algunos que proponían expandirse, fundar otros claros, replicar el gesto. Pero ella sabía que el claro no se replica, se comprende, se vive y luego se deja ir. Una tarde, mientras el sol caía entre los árboles, Kaya reunió a todos, no para dar órdenes, para hacer una pregunta. ¿Qué hacemos cuando el símbolo se ha ido? ¿Lo convertimos en estatua? ¿Lo encerramos en palabras? ¿O lo dejamos respirar? El silencio fue largo, y luego, uno por uno, comenzaron a hablar, no para decidir, para compartir. Historias de dolor, de obediencia rota, de libertad encontrada. Y así, sin votación, sin decreto, sin bandera, el claro se transformó en lo que debía ser, un lugar de paso, no de permanencia. Kaya fue la última en partir, no por nostalgia, por respeto. Y cuando el claro quedó vacío, el bosque lo reclamó. Las ramas crecieron, las huellas desaparecieron, el fuego se apagó. Pero en las aldeas, en los caminos, en los susurros, la historia seguía viva. La del hombre que no obedeció, la del león que no atacó, la del claro que no se defendió. Y así, sin ejército, sin templo, sin bandera, nació una forma nueva de resistencia. No contra Roma, contra el miedo, contra la repetición, contra el olvido. Mazin nunca volvió, pero su gesto, como el viento entre los árboles, nunca dejó de moverse. El claro había vuelto al bosque. No quedaban huellas, no quedaban voces, pero quedaba algo más fuerte, la forma en que había cambiado a quienes lo cruzaron. Kaya caminaba sola ahora. No buscaba a Mazin. Sabía que él no estaba en ningún lugar porque estaba en todos, en cada gesto de resistencia silenciosa, en cada decisión de no obedecer por miedo, en cada comunidad que nacía sin jerarquías. En una aldea del norte encontró a Elira, la mujer que había discutido con Naro. Ahora enseñaba a niños a escuchar antes de hablar. En otra, Naro había construido un refugio para desertores
sin muros, sin armas. Tiberius Laro había regresado a Roma, no para servirla, sino para desobedecerla desde dentro, sembrando dudas en los pasillos del poder. Calla no se detenía, no fundaba nada, solo caminaba, y donde pasaba dejaba preguntas. ¿Qué harías si nadie te obligara? ¿Qué elegirías si el miedo no decidiera por ti? ¿Qué construirías si no tuvieras que vencer? Algunos la escuchaban, otros la ignoraban, pero todos, tarde o temprano, pensaban. Y así, sin ejército, sin estandarte, sin profecía, el gesto de Mazzin se volvió corriente subterránea, no revolución, revelación. Porque hay historias que no necesitan ser contadas, solo necesitan ser vividas. Y el claro, aunque cubierto de hojas, seguía latiendo en cada decisión libre. Mazzin nunca volvió, pero tampoco se fue, porque hay hombres que, al elegir el silencio, se convierten en voz. Calla observó cómo Mazzin se alejaba entre los árboles, sin mirar atrás. No lo detuvo, no lo llamó. Sabía que su partida no era abandono, sino enseñanza. El claro quedó en silencio, pero no vacío. Los que habían permanecido junto a él no se movieron. No por confusión, por respeto. Calla se puso de pie. Caminó hasta el centro del círculo donde Mazzin solía sentarse. No ocupó su lugar, se sentó a un lado y esperó. Elira fue la primera en hablar. ¿Y ahora? Calla respondió sin levantar la voz. Ahora decidimos si seguimos esperando a un hombre o si empezamos a vivir como él nos enseñó. Naro se acercó. Ya no tenía la rigidez del soldado. Se sentó también, y uno a uno los demás lo siguieron. No hubo discursos, no hubo mandatos, solo una pregunta que flotaba en el aire. ¿Puede un claro seguir siendo claro sin su centro? Calla cerró los ojos. Recordó el fuego. Recordó al ejecutor. Recordó el rugido de león. Y entonces lo entendió. Mazzin no se había ido. Se había disuelto. Como el viento. Como el agua. Como todo lo que no se puede poseer. Dijo Calla, no lo busquen, busquen lo que él buscaba. Y así, sin líder, sin profeta, sin destino, el claro siguió siendo claro, porque no era un lugar, era una forma de estar, una forma de resistir, una forma de vivir. Y Roma, aunque aún vigilaba desde lejos, ya no sabía qué atacar. Porque ¿cómo se destruye algo que no tiene centro, ni nombre, ni miedo? El claro seguía siendo claro, pero algo nuevo comenzaba a germinar. Calla lo percibía en los gestos, en las miradas, en el modo en que los recién llegados se sentaban sin preguntar, como si entendieran que no había nada que pedir, solo algo que sostener. Mazzin se había ido, sí, pero su ausencia no era vacío, era dirección. Una mañana, antes del alba, Calla despertó con un sonido distinto. No era amenaza, era canto. Un grupo de mujeres recién llegadas
entonaban una melodía antigua, sin palabras, que parecía surgir del suelo mismo. No era celebración, era reconocimiento. Kaya se acercó, no interrumpió, solo escuchó. Y entonces, entre los árboles, apareció una figura. No era Masing, era un niño, el mismo que, tiempo atrás, había dejado la cesta de frutas. Había crecido, pero sus ojos seguían siendo los mismos, abiertos, atentos, sin miedo. Se acercó al centro del claro, se sentó, no dijo nada. Kaya lo miró y comprendió. El claro no necesitaba líderes, solo testigos. El niño era eso, la prueba de que el gesto había sido sembrado, de que el silencio había enseñado, de que la permanencia había dado fruto. Y así, sin ceremonia, sin anuncio, sin destino, el claro volvió a respirar, como bosque, como espacio, como posibilidad. Porque hay lugares que no se fundan, se descubren, y hay gestos que no se repiten, se heredan. Masing no estaba, pero el niño sí, y eso bastaba. El niño permanecía en el centro. No hablaba, no pedía, solo estaba. Kaya lo observaba desde la sombra de un roble. No lo guiaba, no lo protegía, lo reconocía. Los que aún quedaban en el claro lo rodeaban con respeto, no por su edad, por lo que representaba, la continuidad sin imposición. Esa tarde llegaron 3 figuras. No caminaban como peregrinos, no miraban como buscadores. Eran emisarios, pero no de Roma. Venían de una ciudad libre al norte, donde el gesto de Masing había germinado en forma de comunidad. No tenían ejército, tenían preguntas. ¿Cómo se sostiene algo que no se dirige?, preguntó uno. ¿Cómo se protege algo que no se defiende?, preguntó otro. ¿Cómo se transmite algo que no se enseña?, preguntó el tercero. Kaya los escuchó y luego señaló al niño. Observad. El niño se levantó, caminó hasta el borde del claro, se detuvo, miró el bosque y volvió. No dijo nada, pero todos entendieron. El claro no era un modelo, era una pregunta abierta, una forma de estar, una forma de no dominar. Los emisarios se marcharon sin respuestas, pero con algo más valioso, la certeza de que no todo debe ser explicado. Esa noche, Kaya se sentó junto al fuego, el niño a su lado, y por primera vez, desde la partida de Masing, habló en voz alta. Mañana el claro se cerrará, no por miedo, por ciclo, porque incluso lo que resiste debe descansar y lo que enseña debe desaparecer para que se vuelva raíz. El niño no respondió, solo tomó su mano y el claro, en silencio, se preparó para su último amanecer.
El amanecer llegó sin ceremonia. El claro, bañado en luz suave, parecía más bosque que nunca. Pero todos sabían, era el último día. Kaia se levantó antes que los demás, no para guiar, para despedirse. El niño dormía aún, envuelto en hojas. Kaia lo miró largo rato, no con tristeza, con gratitud. Uno a uno, los que quedaban comenzaron a despertar. No había instrucciones, no había rituales, solo una certeza compartida. El claro debía cerrarse, no por miedo, por respeto. Kaia caminó hasta el centro. Colocó una piedra pequeña, lisa, sin inscripción. No como monumento, como señal. Aquí hubo permanencia, dijo. Aquí hubo silencio. Aquí hubo elección. El niño se acercó. Tomó la piedra, la guardó en su bolsa y sin decir palabra comenzó a caminar hacia el bosque. Los demás lo siguieron, no como seguidores, como testigos. Kaia fue la última en partir. No miró atrás, no lloró. Solo dejó que el claro volviera a ser lo que siempre fue: tierra, ramas, viento. Y así terminó, no con clamor, con quietud. Porque hay historias que no se cierran, se disuelven y viven en cada gesto libre, en cada silencio firme, en cada claro que nace cuando alguien decide no obedecer. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.